Bien, tenemos el placer de conversar esta mañana con Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Don Yayo, buenos días, bienvenido. Contento de estar aquí con ustedes de nuevo y presto para conversar de todo lo que ustedes quieran. Bienvenido. Qué bueno. Mire, de manera curiosa, con todas estas cosas que han ocurrido, uno piensa que como que las recaudaciones se pueden afectar, pero lo que uno está viendo es todo lo contrario. Ustedes están estableciendo récords de recaudación. ¿Cómo se produce eso? La verdad, Dani, es que es parte del proceso de recuperación económica que ha liderado el presidente Abinader. Los números están a nivel de recaudación bastante robustos. Andamos cerca de un 30% por encima de la meta que estableció el Ministerio de Hacienda, lo cual nos ayuda a su vez con la calificación de riesgo que hacen las grandes agencias de crédito del mundo, con la calificación que nos hace el Fondo Monetario Internacional, y eso a su vez reduce el interés que pagamos a los calificadores de riesgo, y eso nos ayuda también en la reserva de moneda dura que tiene el país ahora, que está por encima de 14.000 millones de dólares, por primera vez en la historia dominicana que el Banco Central tiene esa reserva de dinero tan importante. Al mismo tiempo hemos podido paliar. A veces la gente dice, ya se nos olvidó el debate de la reforma tributaria o de la reforma fiscal que habíamos hablado. Eso ha sido en parte gracias a que los números de las recaudaciones nos han permitido ir solventando todos los imprevistos que han ido generando el tema primero de la pandemia y luego la guerra en Ucrania. O sea que vamos bastante, desde el punto de vista de las recaudaciones, ha sido reconocido inclusive por el Banco Central, que como todos sabemos es una entidad independiente, no es una persona que el gobierno fue que postuló, sino que era una persona que venía con una trayectoria. Y eso, inclusive la semana pasada, nosotros estuvimos en Washington, D.C. firmando un acuerdo de reciprocidad de información y de buenas prácticas con la Dirección de Aduanas de los Estados Unidos, que es una dependencia de CBP, que es los agentes de migración y de frontera y de aduanas, que es una sola agencia en los Estados Unidos. Y en nuestras conversaciones con ellos, fuimos reconocidos como uno de los países aliados en la región de más transparencia y reciprocidad. Es la primera vez que la República Dominicana firma un acuerdo directo, bilateral, con la Dirección General de Aduanas de Estados Unidos. Y todo eso se hizo en el marco de la Cumbre de las Américas, que el presidente estaba en Los Ángeles, y al mismo tiempo habíamos un equipo que estábamos en Washington, D.C. Y todo eso se enmarca en el hecho de que a nivel de finanzas públicas, el gobierno de Luis Abinader ha sido reconocido, como también ha pasado en el ámbito del turismo, en el ámbito de la salud pública. Y eso es parte de lo que yo no me canso de decir. Pasarán décadas, mis estimados amigos, sin que este país reconozca realmente lo que ha sido el timoneo de Luis Abinader de la economía dominicana en una época de crisis sin precedentes en la historia democrática de la República Dominicana. Ningún presidente había enfrentado todas las crisis juntas que Luis Abinader ha enfrentado en estos casi 2 años, y aquí no se ha roto un plato, sin una reforma fiscal, sin una sin ningún tipo de sobresalto social. Y ese es, desde mi punto de vista, el principal logro del gobierno dominicano. ¿Qué ha influenciado en eso que le preguntaba a mi compañero en las recaudaciones, el tema del despacho 24 horas? Y me gustaría gráficamente conocer cómo se manifiesta esto. Porque desde el primer día creo que una de sus primeras acciones fue despacho 24 horas. Así es. Y eso tiene un efecto en varias aristas. ¿Cómo se manifiesta? Mira, Luisín, desde que nosotros llegamos a aduana, lo primero que hicimos fue revisar el marco legal, que databa desde 1943. Hicimos una ley general de aduanas que permitía despacho 24 horas, el pago de impuestos a través de las firmas electrónicas, las declaraciones anticipadas. O sea, tú embarcas tu mercancía, y desde que el barco zarpa de China o de Estados Unidos, donde sea, ya tú puedes declarar y pagar tus impuestos, lo cual, cuando el barco llega al muelle dominicano, pues entonces el trámite es mucho más rápido. Solo es un trámite de verificación y de seguridad, pero ya el trámite fiscal está prehecho. Entonces nosotros arrancamos con esa realidad, y el 1 de junio del 2021 nosotros pusimos en funcionamiento el programa de 24 horas, que ya va rumbo a despachar 30.000 furgones en 24 horas.
Eso en términos monetarios, 30.000. sí, eso en términos monetarios nos ha permitido incrementar las recaudaciones solo por ese programa alrededor de un 15% vis a vis lo que había pasado en el 2019. Sin afectar la seguridad, es decir, sin afectar verificar el contenido. No, porque lo que pasa es que el despacho 24 horas obedece a una precalificación que se llama operador económico autorizado, que es parte de lo que hacemos con las aduanas de toda la región. Eso es un precalificativo. Por ejemplo, usted es un importador que nunca ha tenido un hallazgo, que nunca ha sido fiscalizado, que tiene sus récords bien claros, entonces sus revisiones se hacen de manera aleatoria. Y de esa manera, como usted está precalificado, entonces su mercancía puede salir mucho más rápido. Además, esto no ha sido un invento, sino que al mismo tiempo instalamos los equipos de rayos X que solamente en el muelle de Jaina tenían 17 años esperándolo por un conflicto legal. Nosotros hicimos una alianza público-privada con el muelle, con los concesionarios de Jaina International Terminal, y ahí instalamos los rayos X, aquellos famosos que todavía tenían el litigio. Entonces, ya ahora el 90% de la carga que entra al país es revisada por rayos X. Entonces, ahí uno puede ver cualquier distorsión. ¿Cuáles puertos faltan por el rayos X? No, prácticamente todos lo tienen ya. Lo que pasa es que los rayos X tienen diferentes acepciones. El gran porcentaje de la carga del país entra o por el muelle multifacético de Caucedo o por el de Jaina. Sin embargo, el muelle de Puerto Plata todavía requiere que nosotros hagamos algunas mejoras tecnológicas y algunas inversiones. Entonces, esos son los tres principales. El muelle de Santo Domingo, que está aquí, que era el muelle original, también tiene rayos X, pero también esos dos muelles, Puerto Plata y el de Santo Domingo, que está ahí en la avenida del puerto, esos dos todavía estamos trabajando para hacer las inversiones. ¿Y Manzanillo? Necesarias. Manzanillo todavía no lo tiene, pero esa es una operación que es incipiente, que está arrancando. Ahí todavía no hay grandes cantidades de carga. O sea que ahí la revisión todavía no es riesgosa que sea manual. Gustavo Olivo, adelante. Sí, es una realidad la escasez de vehículos nuevos aquí en la República Dominicana y en el mundo, por las situaciones que se han presentado con la pandemia y todo lo que se sabe. ¿No han contemplado ustedes, como Dirección General de Aduanas, el Congreso Nacional, modificar esa ley donde se instruya a las importaciones de vehículos de 5 años para adelante, para abajo? Yo sé que es algo del Congreso, pero no se ha pensado en eso ante la escasez de vehículos nuevos que hay en el mundo. Definitivamente una de las consecuencias de la pandemia es que muchas fábricas no han recuperado el ritmo normal y ha habido una escasez de muchísimos productos, no solo de vehículos nuevos, sino que hasta los negocios de joyería y otros negocios de consumo masivo han visto afectado su demanda porque no hay la oferta necesaria. Con el tema de los vehículos de motor, como usted bien dijo, el tema de los 5 años es un tema legislativo. Ahí la Dirección General de Aduanas no puede decirle al Congreso lo que debe o no debe hacer. Creo que los diputados de ultramar, específicamente los de Estados Unidos, han estado trabajando en eso, porque mucho de nuestra diáspora, cuando regresa al país, a veces quiere traer sus vehículos y tiene más de 5 años y la ley lo prohíbe. Pero mientras tanto nosotros no podemos hacer nada, hay todo un debate a favor del medio ambiente, a favor del parque vehicular, a favor del beneficio del tránsito, que promueve que no se importen vehículos más de 5 años, porque evidentemente hay dos argumentos, está el de a favor y está el en contra. La Dirección General de Aduanas aplicará la ley que le manden, no podemos hacer otra cosa. Yayo, el acuerdo que acaban de firmar con las agencias estadounidenses, ¿qué implicación tiene desde el punto de vista de fortalecimiento de la cooperación por un lado y por otro lado del ciudadano común, tanto el que transita por un aeropuerto y utiliza las aduanas desde y hacia Estados Unidos, o el que también utiliza para comercialización puntos de entrada y salida de República Dominicana hacia Estados Unidos? Mira, Oscar, es un acuerdo muy trascendental, porque lo primero que hace es que nos promueve como un hub logístico regional. O sea, las aduanas de Estados Unidos no andan firmando acuerdos a lo loco.
sino que se supone que hicieron una debida diligencia de nuestros procesos, de nuestros equipos, de nuestras formas de seguridad y dijeron, bueno, con esta gente se puede trabajar. Ya eso es un logro importante, porque si tú tienes una fábrica en Francia, si tú tienes una fábrica en Italia, si tú tienes una fábrica en España y tú quieres acceder al mercado norteamericano a través de un tratado de libre comercio y tú dices, bueno, está la República Dominicana que tiene un acuerdo de aduana con Estados Unidos, que comparten información, bueno, ¿por dónde voy a hacer la inversión? ¿Dónde voy a poner la fábrica? ¿En República Dominicana, en Jamaica, en Panamá, en Colombia? ¿Dónde voy a ponerla? No, la voy a poner en República Dominicana, que es la que tiene el acuerdo con el mercado al que yo quiero acceder. Entonces, eso es lo primero que logra. Lo segundo, que es también muy importante, es que vamos camino a certificar nuestros puertos CSI. Ya Caucedo lo es, estamos certificando el de Jaina, vamos a certificar otro. ¿Qué es un puerto CSI? Que cuando en la aduana dominicana te digan que todo está bien y que despache tu furgón, en Estados Unidos te le dan entrada inmediatamente. ¿Sin inspección? Bueno, Estados Unidos nunca entrega la capacidad de inspección, pero hay formas de inspección. No es lo mismo el furgón que llega de un puerto CSI al furgón que llegó de Asia o que llegó de otra parte que no tiene la calificación CSI. ¿Aproximadamente qué diferencia tiene? Bueno, primero, cuando llega de un furgón de un puerto CSI, lo primero que se produce es que hay una revisión aleatoria, no constante. Si hay una alerta de seguridad, bueno, ellos nunca entregan esa prerrogativa como no la entregamos nosotros. Venga de donde venga, nosotros tenemos la facultad legal de abrir el furgón y de revisarlo. Pero eso evidentemente le va a dar al exportador dominicano, una mayor facilidad de acceder al mercado de los Estados Unidos. Si eso se mantiene en el tiempo y se consolida, evidentemente nosotros seguiremos promoviéndonos como el lugar donde tú traes tu carga a empacarla, a reempacarla, porque como ya sabemos, si los países que no tienen el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que en el mundo la mayoría no lo tiene, si tú le quieres vender zapatos a Estados Unidos y aquí le pusiste la etiqueta, o aquí lo pintaste, o aquí lo cambiaste de forma, pues puedes entrar al mercado estadounidense de manera privilegiada. Ya eso se está enseñando. Decía nuestro amigo el ministro de Industria y Comercio la semana pasada, que por primera vez, durante 10 meses consecutivos, la República Dominicana ha exportado más de $1.000 millones. Eso, y por eso que ustedes ven las cifras récord de empleo en zona franca. O sea, todo esto es parte de un tinglado. Decíamos, hemos recuperado los empleos que perdimos en pandemia. ¿Y cómo hicimos eso? A través de la expansión increíble que hemos tenido en la zona franca. Y eso es gracias a que la República Dominicana puede acceder a esos mercados de manera preferencial. Entonces, este acuerdo con las aduanas de Estados Unidos nos coloca en el centro de poder ser el lugar donde todo el continente traiga su carga para ser reempacada. Y eso implica trabajo, eso implica beneficio para todos los sectores de la economía dominicana. Porque el que vino y puso una fábrica aquí tiene que abrir una cuenta en un banco dominicano, paga TCS, paga impuestos sobre la renta. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hemos estado haciendo. Y por eso yo digo que la República Dominicana está de moda. Yo le puedo decir, yo en Washington me reuní con 6, 7 funcionarios de Estados Unidos y todos me preguntaban cómo habíamos hecho esto, cómo habíamos hecho aquello. O sea, se sorprendían de cómo habíamos salido de la pandemia. Todavía hay lugares, y no es que uno puede nunca declarar la guerra ganada contra el COVID-19, pero definitivamente cuando tú vas a otros países, te das cuenta cómo están ellos todavía con el tema de la pandemia frente a cómo estamos nosotros. Y eso definitivamente me hace recordar a mí, cuando eran las 2, las 3 de la mañana y el presidente me llamaba y me decía, mira, hay que ir a buscar la vacuna, hay que estar temprano. Y yo decía, bueno, pues yo mismo tengo que buscar la vacuna. Bueno, pues sí, hay que ir a buscar la vacuna porque había que garantizar una cadena de frío. Y fueron esos muchos detalles de un gobierno que se preocupó por avanzar. ¿Quién podía pensar, señores, que nosotros íbamos a tener cifras récord en llegada de turistas a este país, a esta altura de juego? Y sin embargo lo logramos, porque pusimos protocolos en los hoteles, porque los aplicamos, porque aplicamos un seguro médico que garantizaba que el que le diera, que eso lo hizo el Banco de Reserva, que al que le diera COVID aquí iba a tener cobertura médica. O sea, la verdad es que el esfuerzo de gerencia que se hizo aquí está dando sus frutos. Yayo, doctor, quisiera saber qué protocolo tienen ustedes para facilitarle la aduana al vecino país haitiano que siempre tiene problemas con eso. Mire, don Freddy, ese ha sido desde el primer día, evidentemente, un dolor de cabeza constante, porque nosotros compartimos una frontera con Haití, tenemos 8 referencias aduanales en la frontera, y los temas de seguridad, los temas son constantes luego del asesinato del presidente Moïse.
El primer reto fue abrir los mercados binacionales, que los encontramos cerrados por la pandemia. Sí. Entonces ahí tuvimos unos meses colaborando con las autoridades haitianas, con las aduanas de Haití, para coordinar el trasiego de lo que se entra a vender al mercado binacional y de lo que se compra. Luego tuvimos la veda que las autoridades haitianas hicieron con una serie de productos dominicanos, de exportación dominicana. Tuvimos un problema con la leche, después tuvimos un problema con las habichuelas, tuvimos un problema que son productos de exportación dominicana que representan para la República Dominicana un dinero importante. El comercio con Haití más o menos representa entre 150 y 200 millones de dólares al mes. Entonces, la verdad es que ha sido un reto porque cambian mucho las autoridades, no piensa lo mismo la aduana de una región versus la aduana de otra. Hay procesos que no están estandarizados. Yo por eso voy constantemente a la frontera y es un proceso que requiere mejora constante. Casi entre el 70 y el 80% de todo lo que se consume en Haití pasa por nuestra frontera. Nosotros somos... ¿70%? Sí, nosotros somos que abastecemos la economía haitiana de comida, de combustible, de muchísimas cosas, porque ellos han perdido su infraestructura, sus muelles. Hay áreas del territorio haitiano que no normalmente tienen muchos problemas de seguridad. Entonces, ellos se recuestan de nosotros, que el presidente de la República lo decía en Los Ángeles. Es difícil entender todo lo que la República Dominicana hace por Haití. Es difícil explicarlo. La gente cree que es simplemente el tema de inmigración, el tema de salud pública. No, nosotros somos el granero de ese país. Nosotros somos el puerto de ese país. Nosotros somos muchas veces hasta la seguridad de ese país. Y la verdad es que nunca podemos hablar de Haití sin pedirle a la comunidad internacional que se active, porque nosotros no podemos solos, no es sostenible. Todo lo que la República Dominicana hace por Haití, esa es la realidad. Vamos. Doctor San Lobatón, Adelante, Germán. desde la población se percibe que hay niveles de inconformidad, insatisfacción, y a veces uno pudiera pensar, caramba, es que son insaciables. Mira todos los esfuerzos que se hacen en términos de salud con la vacuna, la recuperación del turismo, gestión de las cuestiones aduaneras y posicionamiento y credibilidad internacional para inversionistas extranjeros. Tengo una encuesta que fue realizada por la empresa Research and Planning entre el 18 de mayo y el 9 de junio que indican un decrecimiento de la credibilidad del gobierno. La propia figura del presidente Luis Abinader, aunque se mantiene como principal entre todos con posibilidad de retener el poder en el 2024, ciertamente hay preocupación, hablan de la inseguridad, de la delincuencia y del problema de la economía y la inflación y carestía de los productos. ¿Cómo se estaría enfrentando esta situación para hacer que la población reconozca que se está trabajando para brindarle el mejor servicio? Primero, Geomar... Señor director, perdone, cafecito Santo Domingo. Pero claro. Café del bueno, ahí tiene el suyo. Claro. Aquí Primero, también. Geomar, lo de doctor San Lobatón a ti no te luce. Dime Yayo. Dime Yayo, que si no voy a decir 2 o 3 secretos tuyos aquí en televisión. Pero dicho eso, hay el debate político en la sociedad democrática nunca cesa. Y los amigos de la oposición y los señores del pasado, como les bautizó el presidente, hacen sus esfuerzos y eso es legítimo, ¿no? Pero la preocupación hacia el 2024, nosotros en este momento no la tenemos. Nosotros estamos trabajando para tratar de cumplirle a este país con el cambio que prometimos. Y ese cambio está ahí. Ministerio Público Independiente, economía recuperada, crisis no superada, pero por lo menos hemos sobrevivido a la crisis. Los logros en los aspectos fundamentales del servicio que el Estado tiene que darle a la gente está ahí. La salud pública ha sido preservada. Hemos recuperado los renglones fundamentales del turismo, de la economía, como el turismo, como lo que se ha hecho en términos de agricultura. Hemos garantizado el abastecimiento de la población dominicana. No ha habido en los supermercados y en los colmados dominicanos escasez, estante vacío, como ha pasado en prácticamente toda Latinoamérica. Bueno, ¿que todo es felicidad? Bueno, claro que no. Primero, asumimos un país en medio de una crisis. Estamos viviendo los embates
de una inflación a nivel mundial, porque no saliendo del COVID-19, Putin decide invadir Ucrania, que es el país que produce prácticamente el 30% del cereal que consume el mundo. Entonces, en medio de una situación internacional como esa, y nosotros sin haber cumplido los 2 años todavía, superando deficiencias de casi 20 años de una estructura que gobernó el país, donde lamentablemente ninguno de los problemas fundamentales de este Estado estaban resueltos. Pedir más es bien complejo. Claro que hay cosas que pueden ser mejoradas, nosotros no somos perfectos, se cometen errores. Ahora, el balance a casi 2 años del gobierno de Luis Abinader es profundamente positivo, y eso te dicen todos los sondeos de opinión que por lo menos yo he visto. Y claro, un sondeo de opinión a 2 años de unas elecciones es prácticamente no tener nada, porque eso es un proceso vivo y constante. Yo estoy convencido de que si las cosas siguen como van, en el 2024 el país volverá a darle a este equipo de hombres y mujeres la oportunidad de seguir al frente de los destinos de este país. Pero falta demasiado, y yo creo que donde quiera que uno va, hay insatisfacción, la gente todavía se siente frustrada con muchísimas cosas que pasan en este país, pero los avances están ahí. Y si se le presenta a este país la opción de seguir con el presente que está construyendo el futuro, o volver al pasado que no cumplió, yo creo que está bastante claro por dónde nos vamos a ir. En su condición de dirigente político, le pregunto, ¿hay preocupación por el tiempo de campaña electoral adelantada? La Junta hoy está distribuyendo un documento para pedirle opinión a la gente sobre un reglamento que es necesario para la Junta poder regular el tema de la campaña. La campaña oficialmente no se ha abierto, pero a 2 años de las elecciones están en campaña los partidos políticos. ¿Cómo hacerse? ¿Cómo enfrentar esto? Mire, las sociedades libres y democráticas jamás pueden rehuir el debate. Y confundir el debate con campaña política es peligroso. Y también la palabra política ya es muy odiosa en nuestras sociedades. En otras palabras, la gente está harta de lo político y harto de que le hablen de que Leonel era bueno, de que Danilo es malo, de que la gente no está en eso, la gente está en resolver su problema. Y eso resulta odioso. Ahora, lo que no podemos confundir es debate con campaña. La campaña es un esfuerzo proselitista a favor de figuras específicas, que se hacen mítines, que se hacen afiches, que se pagan anuncios de publicidad, que se vende un mensaje. Entonces, eso es campaña política. Ahora, no se le puede pedir a los partidos políticos que dejen de organizar sus estructuras, de tratar de lograr simpatizantes. Entonces, una cosa es la libre asociación que garantiza el derecho constitucional de que si ustedes 3 ahora mismo se quieren parar de ahí y fundar un partido político, tienen el derecho de hacerlo y nadie le puede decir que tienen que esperar la campaña para eso. Ahora, lo que ustedes 3 no pueden hacer es salir de aquí y poner 3 afiches que Oscar presidente, que Freddy senador. No, eso no lo pueden hacer. Pero es la diferencia entre debate y campaña. En su opinión, no estamos en política todavía, no estamos en campaña política. No, mira lo que pasa. En política, las sociedades libres están siempre. Siempre. ¿Pero en campaña? Si no, pregúntale a los amigos de Estados Unidos cómo están hoy con el tema de la Suprema Corte de Justicia y todo eso. O sea, en política se está siempre. Ahora, lo que no se está siempre en campaña. Yo tengo el criterio, por ejemplo, cuando vengo donde ustedes me gusta venir informado, y tempranito hoy leía toda la prensa y veo a los amigos de la Fuerza del Pueblo dado al pecado, con declaraciones. Y ahora yo los leo y me río y digo, bueno, ¿dónde estaban esta gente en los últimos 20 años? Tú lo oyes hablando y creen que llegaron ayer aquí, que ayer llegaron al país y encontraron esto así. Y fíjate, yo no critico eso es el libre ejercicio. Y yo no sé si eso es campaña, a mí me parece que lo es, pero definitivamente hay que definir claramente, y ese es el papel de la Junta Central Electoral, la Junta que tiene que regular y decir, esto es debate y esto es campaña. Porque el debate no lo podemos prohibir, porque si prohibimos el debate, ¿y qué van a hacer ustedes? ¿A qué voy a venir yo a hablar aquí? Si no puedo, el debate no lo podemos prohibir. Ahora, debate es una cosa de ideas, de programas de gobierno, donde nosotros explicaremos en qué estamos usando los recursos del Estado y ellos dirán que los estamos usando bien o los estamos usando mal. A eso no podemos rehuir. Ahora, la campaña proselitista, que por ejemplo tienen partidos con candidatos específicos. Por ejemplo, todo el mundo de este país sabe quién es el candidato a la Fuerza del Pueblo. Y ellos andan en eso. Y también, por ejemplo, Abel en Santiago, doña Margarita,
el mismo Francisco Domínguez Brito del otro PLD, también andan en campaña y eso hasta cierto punto tendrá la Junta Central Electoral que corregirlo. Yayo, le preguntaba si leyó un artículo que escribió hoy José Fran Peñaguaba que dice esto no lo aguanta nadie y se refiere a los altos costos de la vida, a los precios, etcétera. Mire, ese no lo he leído. Yo normalmente leo a José Fran, soy amigo de él hace muchísimos años. Y José Fran es una persona buena y muy simpática. Y muy simpática y muy buena. Que ahora anda en su deseo de que Leonel Fernández vuelva a la presidencia de la República. Y eso es un derecho que a él le asiste, pero en el que él y yo no vamos a estar de acuerdo. Porque evidentemente él dice que esto no lo aguanta nadie y yo lo que le pudiera contestar, oye, me perdí los últimos 20 años, ¿cómo lo aguantaste? Ya yo, A lo mejor usted ha leído uno que le escribió sobre la chapeadora. Ese lo leí. Ese me lo leí. encantó. Y me reí muchísimo. fue testimonial. Me reí muchísimo. Espérate, Oscar, ¿testimonial de quién? No entendí. Yo tampoco. Ah, ok. Mira, el tema de la ley esta del arancel cero, ¿cómo se está aplicando? ¿Qué cantidad de partidas se han autorizado? ¿Ustedes han autorizado en aduana ya la importación y de qué productos en específico? Mira, hay 67 partidas que autoriza la ley. Específicamente estamos hablando de los productos de primera necesidad y de los insumos de materia prima que necesitan a veces nuestros productores para producir. Que esa pregunta es muy interesante porque al principio del debate de la ley de tasa cero, mucha gente levantó la preocupación de que si eso afectaría a la producción nacional. Y nosotros dijimos que no. Por ejemplo, yo le voy a dar el ejemplo de la importación de pollo. Hace unos meses, con el problema que hubo con la carne de cerdo, se disparó la necesidad del mercado local del pollo. Y nosotros comenzamos a autorizar las importaciones de pollo, que fue lo que dio como propuesta la necesidad de una ley de tasa cero. Porque ¿qué pasaba antes? Que había una escasez, había una situación y el presidente de la República o el director de aduana decía, vamos a importar más de esto. Y por una medida administrativa, sin ningún tipo de seguridad jurídica, eso comenzaba. Cuando nosotros nos vimos frente a esa necesidad, dijimos, bueno, tenemos la necesidad enfrente, algo tenemos que hacer, pero esto hay que regularlo por ley, porque esto es peligroso que esté en la discrecionalidad de un funcionario. Entonces, ahí comenzamos con la ley de tasa cero, y para proteger la producción nacional, entre el 45 y el 50% de esa importación de pollo se le otorgó a los productores de pollo. O sea, los mismos productores de pollo que no podían en ese momento porque no había insumo de materia prima, porque teníamos el problema del COVID arriba y la granja de pollo a veces no había quien la atendiera. O sea, era una crisis real. Ellos mismos se les concedió la importación para que ellos no perdieran capital y no perdieran. ¿Se ha importado pollo? ¿Qué más? No, se ha importado pollo, se ha importado de todo tipo de ¿Qué tanto pollo se ha importado? aceite, etcétera. Y yo te pudiera, ahora mismo no tengo la cifra en la cabeza porque eso es Porque fluido. el precio no ha bajado. Es fluido. No, primero, lo importante en una escala alcista inflacionaria es que no se dispare el precio. Ese es el primer logro. La gente a veces dice, no, porque no baja. No, pero créeme, no ha subido como ha subido en otros países. Decía, mira, decía Lo digo porque hubo una lógica que se explicaba en contra de la ley. Decía, es que los precios no van a bajar porque el importador de pollo, aunque importa 30 pesos la libra, si en el mercado está a 90, la va a vender a 90. No la va a vender a 30. Eso es un axioma económico. La ley de tasa cero frena la escala alcista. Porque el que tiene producto aquí que lo va a vender, cuando sabe que viene uno más barato de fuera, lo pone barato. Señor director. Porque al final es competir. Gracias por acompañarnos. Mucho éxito. Siempre que ustedes quieran. Yayo San Lobatón, director general de aduanas. Nos despedimos acá mañana de vuelta por Color Visión a partir de las 5 de la madrugada. Seguimos en Hoy Mismo a la Super 7, 107.7.